¿Qué pensarías si te dijera que existe una región donde una mujer puede casarse con varios hermanos, donde una niña es venerada como una diosa viviente y existen monjes que recorren el planeta buscando a un niño en el que creen que se ha reencarnado su maestro? Ese lugar existe en uno de los rincones más extremos y salvajes de la Tierra, el Himalaya, la cordillera más alta y dura del planeta, un muro de hielo que ha obligado a sus pueblos a crear formas de vida tan radicales que parecen imposibles. Aquí sobreviven costumbres únicas, familias donde una mujer se casa con varios hermanos, aldeas donde los hombres visitan de noche a las mujeres sin avisar, pueblos donde la hospitalidad es tan extrema que comparten su cama, y a veces incluso a la esposa, con los recién llegados, o comunidades donde las mujeres mandan y pueden elegir cada noche al hombre que desean. Pero el Himalaya guarda también otros secretos, monjes que parecen levitar y otros capaces de secar telas mojadas con el calor de su cuerpo, templos suspendidos en acantilados y humanos con habilidades sobrehumanas, capaces de llegar donde nadie llega. Y esto es solo el comienzo. Presta atención y no te pierdas este nuevo vídeo de Mundo sin Censura, porque en unos segundos vamos a adentrarnos en una de las regiones más extremas y desconocidas del planeta. ¡Empezamos! El Himalaya es una de las regiones más salvajes y extremas del planeta. Una muralla gigantesca de roca y hielo que atraviesa países como Nepal, Bután, India y China. Esta región está formada por las montañas más altas de la Tierra y por eso cada valle es un mundo aislado del resto del planeta, un territorio tan duro y tan difícil que en muchos lugares la vida humana parece casi un milagro. En los inviernos más crudos, las temperaturas pueden caer muy por debajo de los 30 o incluso 40 grados bajo cero. El viento corta la piel como una cuchilla y la nieve puede bloquear los caminos durante días enteros. Por eso, en estas montañas han surgido realidades que no existen en ningún otro lugar del planeta. Aldeas, donde las personas se comunican a través de silbidos entre una montaña y otra, pueblos donde nadie conoce su fecha exacta de nacimiento, y puentes colgantes hechos con raíces vivas que se elevan a cientos de metros sobre el vacío. Esta realidad también provoca que en verano, los deshielos y los desprendimientos de tierra pueden dejar aldeas completamente incomunicadas, ya que a estas alturas la naturaleza manda y es la que crea el día a día de sus gentes. A pesar de su inmensidad, el Himalaya tiene una densidad de población sorprendentemente baja. Existen cadenas montañosas enteras sin una sola casa, y otras donde apenas sobreviven unas pocas familias que llevan siglos adaptándose a estas alturas. En muchos lugares, para llegar a la aldea más cercana es necesario caminar durante varios días, porque no hay carreteras y, a menudo, ni siquiera senderos seguros. En algunos trayectos, la gente literalmente se juega la vida cruzando precipicios o ríos helados, ya que muchas aldeas no tienen médico ni formas modernas de comunicarse. Es, sin duda, una de las regiones habitadas más difíciles del planeta. En este entorno tan feroz, las comunidades son pequeñas, resistentes y están profundamente unidas. La vida es tan dura que solo quienes nacen aquí, quienes han aprendido desde niños a convivir con el frío y con el aislamiento, logran sobrevivir. Este aislamiento ha dado forma a tradiciones únicas, costumbres que no existen en ningún otro lugar y que en este viaje vamos a conocer. En estas montañas viven personas con capacidades casi sobrehumanas, animales que solo pueden existir en estas alturas, creencias antiguas sobre criaturas misteriosas y templos imposibles que parecen colgar del aire. También han surgido modos de vida tan distintos a los nuestros que parecen sacados de otro mundo. La dureza del entorno ha obligado a estas comunidades a crear sistemas familiares muy distintos a los que conocemos. En zonas de Nepal, India, Bután o el Tíbet, existen costumbres que a un visitante le parecerían increíbles, pero que aquí tienen un sentido profundo y práctico. Asegurar que la familia sobreviva en un lugar donde todo es escaso y la supervivencia no es una opción, sino una necesidad diaria. Entre esas tradiciones está la poliandría fraternal, y te aseguro algo. Para personas como tú y como yo, que venimos desde fuera, cuesta creer que esto sea real, hasta que entiendes lo que significa vivir aquí.
Y cuando comprendes por qué existe, no puedes evitar querer descubrir más sobre estas formas de vida. La poliandría fraternal supone que, en estas aldeas remotas, una mujer puede casarse con varios hermanos y convertirse en la única esposa de todos ellos. Es una práctica real, todavía presente en esta región del Himalaya y en comunidades como los Nimba de Nepal. Con el paisaje helado de fondo, esta tradición adquiere mucho sentido. En estas montañas, cada mano cuenta y cada persona es necesaria para afrontar el frío, los animales, el campo y los largos meses de nieve. Si cada hermano formara su propia familia, la tierra se dividiría en parcelas cada vez más pequeñas e inútiles. De ahí esta tradición y solución a este problema, ya que, si todos los hermanos comparten una sola esposa, la familia permanece unida y la propiedad se mantiene intacta. En la práctica, esto significa que la mujer convive con todos los hermanos, cada uno de los cuales cumple un rol dentro de la familia. El hermano mayor suele tomar las decisiones más importantes, mientras que los más jóvenes aportan fuerza, trabajo y apoyo en las tareas diarias. Es una estructura que funciona como un único equipo en el que nadie está solo. Para la mujer, vivir con varios esposos asegura que siempre habrá alguien para ayudarla, especialmente en invierno, cuando las aldeas pueden quedar enterradas en nieve. El reparto del trabajo evita que el campo, el ganado o la casa queden abandonados y también protege a la familia en caso de enfermedad o accidentes, algo muy común en estas alturas. Para los hermanos, esta forma de matrimonio también tiene ventajas claras. Al compartir esposa, comparten también el futuro de la familia. No hay divisiones, no hay conflictos por la herencia y no existe la idea de que cada uno debe formar un hogar por separado. En un lugar donde se lucha cada día por salir adelante, la familia es una sola unidad. Probablemente te hayas quedado de piedra, pero la clave está en algo que para muchos resulta impensable. Aquí los celos casi no existen. Los hermanos han crecido juntos, han trabajado codo con codo, y desde pequeños han aprendido que lo esencial es la supervivencia de toda la familia. Por eso, para muchas mujeres, este tipo de matrimonio se vive como una forma de vida más estable, con más apoyo y mucha menos soledad. Existen detalles muy curiosos sobre esta tradición. En algunas aldeas, cuando un hermano es demasiado joven para casarse, la mujer simplemente espera a que alcance la edad apropiada para unirse al matrimonio. En otras, la pareja principal se forma con el hermano mayor, y los demás se incorporan cuando llegan a la madurez. Todo ocurre con naturalidad y sin drama. Y aunque no es común, en ciertos lugares esta forma de matrimonio se conecta con otra costumbre tal vez incluso más sorprendente: la hospitalidad extrema, ya que en regiones aisladas de Nepal y del Himalaya indio, algunas familias son capaces de ofrecer su casa e incluso su cama al viajero que llega tras un largo camino. Y existen relatos de aldeas donde esa hospitalidad ha incluido, en casos muy concretos, la compañía de una mujer de la familia. Más adelante en este viaje entraremos en esos detalles, porque como verás, la finalidad de todas estas costumbres no está basada en caprichos, sino en la supervivencia. Cada tradición, por extraña que pueda parecernos desde fuera, nace de la misma realidad: vivir en uno de los lugares más fríos, duros y solitarios del planeta. Y esto es solo el comienzo. En otras zonas del Himalaya existen tradiciones aún más sorprendentes, realidades que desafían todo lo que creemos posible, como vas a descubrir ahora. En lo más profundo de esta región existe un país que parece salido de una novela de fantasía, un reino escondido entre nubes y montañas que se elevan hasta donde alcanza la vista. Ese lugar es Bután, uno de los territorios más aislados del planeta. Un pequeño reino colgado entre valles helados y bosques impenetrables, donde aún sobreviven costumbres que el resto del mundo apenas puede imaginar. En estas aldeas remotas, existe una tradición tan peculiar como antigua, conocida como el night hunting o bomena, que en español se conoce como caza nocturna. La idea es muy sencilla, pero también muy controvertida, ya que en Bután, durante la bomena, por las noches los jóvenes del pueblo entran en silencio en la casa de la mujer que les interesa y pasan tiempo con ella sin interrumpir el sueño de toda la familia. No hay escándalo, no hay violencia, no hay sorpresa.
Todos saben que esto forma parte de la vida comunitaria, ya que para la comunidad es una forma tradicional de cortejo que ha existido durante generaciones. El origen de esta costumbre está profundamente ligado al aislamiento del país. Durante siglos en Bután no había carreteras, ni medios de transporte, ni espacios donde los jóvenes pudieran reunirse libremente. Las casas estaban separadas por montañas, ríos y bosques, y la única forma de cortejar a alguien era visitarlo de noche, sin despertar a todo el hogar. Fue así como, en Bután, la noche se convirtió en un puente silencioso que permitía acercarse a la que podía convertirse en el amor de su vida. En algunas aldeas, si un joven entraba en la habitación de una mujer y los padres lo descubrían, esto podía significar dos cosas. O el muchacho estaba verdaderamente interesado en ella, o simplemente había sido sorprendido en el momento equivocado. En ambos casos, la tradición marcaba que la familia debía decidir si aceptaba al joven como futuro marido o si lo expulsaba del lugar. Pese a cómo puede sonar desde fuera, el Bomena no es visto como algo turbio ni escondido. Es parte de la cultura rural, una forma antigua de conocer a una posible pareja en un país donde la privacidad es casi inexistente y donde la comunidad siempre ha sido más importante que el individuo. Pero como esto ocurre en uno de los países más aislados del mundo, este aislamiento ha permitido que esta tradición llegue hasta nuestros días sin cambios. Además, esta costumbre tiene matices muy curiosos. Por ejemplo, en algunos valles, las ventanas de las casas se construyen de una forma especial para que los jóvenes puedan entrar sin hacer ruido y sin problemas. En otros lugares, los encuentros nocturnos se consideran parte de la educación afectiva, y es la propia comunidad la que vigila, aconseja y protege a los jóvenes durante este proceso. Todo ocurre con una naturalidad que para los visitantes resulta desconcertante. Bután es también famoso por otras realidades sorprendentes que ayudan a entender por qué el night hunting pudo desarrollarse aquí. En muchas aldeas rurales no existe el concepto occidental de citas o noviazgos. La gente se conoce trabajando en el campo o durante los largos meses de invierno, cuando las familias se reúnen bajo un mismo techo para soportar el frío. En un país tan cerrado, los vínculos se forman de manera, como ves, muy distinta a la de la mayoría de nosotros. Lo más llamativo es que esta práctica no es la única forma sorprendente de organizar la vida íntima en el Himalaya. A cientos de kilómetros, cruzando montañas y valles enteros, existe una sociedad conocida como el Reino de las Mujeres, un lugar donde ellas tienen el poder, pueden elegir al hombre con el que desean pasar la noche y donde el matrimonio no existe tal y como nosotros lo entendemos. Y es justo ahí donde nos dirigimos ahora. Después de descubrir la caza nocturna de Bután, ahora nos dirigimos al Reino de las Mujeres, una de las sociedades más sorprendentes de toda Asia. Pero antes, si estás disfrutando este viaje, dale like a este vídeo y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir investigando cada semana y traerte historias tan fascinantes como esta, porque en Mundo Sin Censura siempre llegamos donde otros no llegan. Gracias por estar al otro lado. El Reino de las Mujeres vive en las remotas montañas de Yunnan, el confín entre China, el Tíbet, una de las regiones más mágicas y solitarias del Himalaya y también de la Tierra, donde se esconden valles tan profundos y bosques tan densos que parecen escenarios de otro mundo. Esta etnia es conocida como los Mosuo y habitan alrededor del lago Lugu, una zona rodeada de montañas brumosas, templos antiguos y aldeas suspendidas en el tiempo. En esta región las montañas imponen su ley, y el aislamiento de este entorno ha moldeado una forma de vida absolutamente única. ¿Pero por qué se les conoce como el Reino de las Mujeres? Porque aquí, a diferencia de casi cualquier otra cultura del mundo, la figura central de la familia es la mujer. Son ellas quienes administran la casa, las tierras, los recursos y las decisiones importantes. La línea familiar se transmite siempre por vía materna, y los hijos permanecen toda su vida en la casa de su madre. Los hombres no se mudan con la pareja, sino que viven con sus hermanas, sus madres y sus sobrinos. Lo más sorprendente de esta sociedad es seguramente su sistema de relación, conocido como matrimonio ambulante. En el Reino de las Mujeres, en lugar de casarse y formar un hogar común,
Son ellas quienes eligen al hombre con quien desean pasar la noche, y él visita la casa de ella solo durante esas horas. Al amanecer, el hombre regresa a su propio hogar familiar. Entre los Mosuo no existen esposos viviendo juntos, no existe el matrimonio clásico, y no existe la idea de pareja exclusiva tal y como la entendemos. Pero todo esto ocurre no por desorden ni libertinaje, sino por un motivo mucho más lógico que ahora vas a conocer, que tiene que ver tanto con su modo de vida como con su supervivencia. En una región de montañas peligrosas, inviernos duros y aldeas aisladas, la estabilidad familiar se ha construido alrededor de la figura de la mujer. Es ella quien garantiza la continuidad del hogar, la unión de la familia y la administración de las riquezas y las tierras. Gracias a este sistema, los Mosuo han creado una sociedad sin divorcios, sin disputas por herencias y sin familias divididas. La región donde viven es tan extraordinaria como su cultura, porque en Yunnan existen templos colgados en acantilados, aldeas levantadas sobre terrazas imposibles y montañas sagradas donde casi nunca llega el turismo y a las que muy pocas personas tienen permiso de acercarse. Una geografía que ha protegido su cultura durante siglos, un territorio extremo que ha moldeado también su genética, ayudándoles a tener una resistencia sorprendente a las alturas y una longevidad muy por encima de la media de esta región. Una realidad, la del Himalaya, que también ha dado forma a personas y animales que muchos considerarían sobrehumanos. Y ahora vamos a conocerlos, ya que en esta región, sobre las montañas más altas del planeta, vive un pueblo único, moldeado durante siglos por el frío, la altura y el esfuerzo, los Sherpas. Antes de entender cómo los Sherpas se han convertido en uno de los pueblos más cercanos a lo que muchos llamarían superhumanos, necesitas saber algo increíble. Sin ellos, las grandes hazañas del Himalaya jamás habrían ocurrido. Los Sherpas viven en las regiones más altas de Nepal, en aldeas que flotan entre nubes a más de 3000 metros. Allí, donde la mayoría de nosotros apenas podríamos respirar, ellos trabajan, ríen, crían a sus hijos y suben montañas como si fueran colinas. Sus cuerpos han evolucionado durante siglos, habiendo desarrollado pulmones más grandes, sangre más eficiente en el oxígeno y una resistencia que parece imposible. Y aquí viene lo sorprendente. La historia recuerda nombres como Edmund Hillary y otros alpinistas occidentales que han conseguido alcanzar las más grandes cimas. Pero lo que casi nadie sabe es que ningún alpinista occidental habría llegado ni a la mitad del Everest sin un Sherpa guiando sus pasos. Eran y son los Sherpas los que abrían las rutas, cargaban el material, marcaban el camino y en muchos casos llegaban a la cima antes que los propios expedicionarios. Muchos de ellos dicen que la nieve tiene 3 memorias: la que ves, la que oyes y la que solo sienten quienes nacieron aquí, una forma de explicar por qué detectan el peligro antes que nadie. Ser Sherpa no es solo una identidad o pertenecer a una etnia. Ser Sherpa es también una profesión durísima, una de las más exigentes y peligrosas del mundo, que exige una fuerza física y mental casi inhumana. Pero ahora viene la parte que casi nadie conoce. Para convertirse en guía de altura, un Sherpa debe invertir entre $2,000 y $3,000 solo en permisos y formación. Ese es uno de los motivos por los que subir al Everest se ha convertido en una aventura carísima. Las expediciones pueden costar desde $30,000 hasta $100,000, dependiendo de la ruta y del nivel de apoyo que necesite cada escalador. Y ese precio tan alto tiene una razón. Subir al Everest no es solo caminar hacia arriba, es mover toneladas de material por glaciares inestables, colocar cuerdas en zonas donde un error significa la muerte, y pagar permisos que el gobierno nepalí controla con mano de hierro. Además, cada expedición necesita porteadores, oxígeno extra, tiendas especiales para soportar las tormentas y un equipo listo para rescatar a cualquiera que no resista la altura. Todo eso convierte al Everest en una de las aventuras más caras y peligrosas del planeta. Aún así, cada año miles de viajeros sueñan con vivir esta aventura, y todos, absolutamente todos, dependen de los Sherpas. La región donde viven los Sherpas es tan bella como feroz, ya que valles como Pokhara, uno de los lugares más mágicos de Nepal, son la puerta de entrada a los gigantes del Himalaya.
el Everest, los Annapurnas y decenas de montañas que superan los 8.000 metros. Y lo más sorprendente es que en medio de esta geografía imposible, puedes dormir por muy pocos dólares en alojamientos rodeados de lagos cristalinos, bosques de niebla y cumbres que parecen tocar el cielo. Es uno de los pocos lugares del mundo donde un mochilero puede desayunar frente a un paisaje que, en cualquier otro sitio, valdría una fortuna. Y aquí viene otro detalle fascinante. Durante generaciones, los Sherpas han desarrollado una conexión con la montaña imposible de explicar. Pueden leer el cielo como si fuera un libro abierto. Saben cuándo el hielo va a romper, cuándo una avalancha está a punto de caer y cuándo el clima cambiará en cuestión de minutos. Para ellos, la montaña no es un lugar, es un ser vivo, su maestro y también su hogar. En este mundo extremo no solo los humanos parecen tener poderes especiales, ya que también existen animales que solo pueden vivir en estas alturas. Desde el yak enano, capaz de sobrevivir en lugares donde no crece casi nada, hasta insectos como la famosa tarántula azul del Himalaya. Son seres que han desarrollado su propia forma de resistencia extrema. Los Sherpas conviven con ellos desde siempre. Para muchos, los animales del Himalaya no son simples criaturas, forman parte de la identidad de la montaña. El yak, por ejemplo, es compañero de viaje, fuente de alimento, mensajero y símbolo de vida en un entorno donde todo lucha por sobrevivir. Su fuerza y resistencia rivalizan con la de los propios Sherpas, y sin ellos, muchas aldeas no habrían sobrevivido al invierno. Esta combinación de montañas imposibles, pueblos que han evolucionado genéticamente para vivir en la altura y animales capaces de sobrevivir al frío más intenso, convierte al Himalaya en un laboratorio natural único en el mundo. Gracias a un equilibrio que solo puede surgir cuando la naturaleza impone sus reglas durante siglos. Y si todo esto te parece impresionante, estamos apenas rozando la superficie, ya que más arriba existen templos colgados en acantilados y monasterios antiguos, donde viven hombres capaces de controlar su temperatura corporal, secar telas mojadas con el calor de su cuerpo y alcanzar niveles de concentración que para muchos serían imposibles, hasta el punto de que algunos creen que pueden levitar. Antes de llegar a la que podría ser la realidad más sorprendente de este viaje, la hospitalidad más extrema del Himalaya, necesitamos comprender cómo es la vida en estas montañas. Un mundo donde una niña puede ser venerada como diosa viviente y donde, según la tradición, un líder espiritual renace en un niño cada nueva generación. Un niño que, dicen los monjes, puede aparecer en cualquier rincón del planeta, incluso, quién sabe, en una familia como la tuya. Porque para comprender por qué aquí se comparte todo, incluso la cama, primero debemos conocer este mundo de aldeas aisladas, templos imposibles y monjes capaces de hacer cosas que parecen sacadas de una leyenda. Como estás viendo, el Himalaya no es solo hielo, frío y soledad. Es también un lugar donde la espiritualidad alcanza niveles que en otros lugares serían impensables, y mucho tiene que ver con esta realidad y vida tan extrema. En estas montañas viven monjes capaces de controlar su cuerpo de formas que la ciencia todavía no logra explicar. Entre sus prácticas más sorprendentes está el tumo, una técnica de meditación tibetana con la que pueden generar calor interno. Durante ceremonias nocturnas, se sientan casi desnudos bajo temperaturas bajo cero, y aún así logran secar mantos empapados con solo el calor de su cuerpo. Un acto que parece imposible, pero que ha sido documentado una y otra vez. A lo largo de los siglos, estos monjes han aprendido a mantener su temperatura corporal estable, incluso en condiciones en las que cualquier otra persona sufriría hipotermia. Pero lo realmente desconcertante es que este dominio del cuerpo es solo el principio. Porque ahora viene una de las partes más misteriosas. En aldeas cercanas, circulan relatos sobre monjes que, durante meditaciones muy avanzadas, parecen elevarse unos centímetros del suelo, y no se trata de ciencia o de magia, sino de tradición oral que ha pasado de generación en generación, que muestra hasta qué punto la espiritualidad en estas montañas está unida a lo imposible. Muchos de estos monjes pasan meses aislados en pequeñas ermitas excavadas en paredes de roca. Allí, rodeados de silencio y nieve, perfeccionan prácticas ancestrales que han sobrevivido durante siglos.
Y lo más impactante es que estas ermitas son solo la antesala de lo que viene después. Templos que desafían a la gravedad. En las laderas del Himalaya existen monasterios suspendidos sobre precipicios, construidos en acantilados verticales donde cualquier otro edificio se desplomaría. El más famoso es Taksang, el Templo del Tigre, colgado casi 1000 metros sobre el vacío en Bután. Según la leyenda, un maestro budista llegó volando montado en un tigre. Y es aquí cuando uno entiende por qué este lugar es considerado sagrado. Algunas montañas del Himalaya son tan sagradas que nadie, absolutamente nadie, puede poner un pie en ellas. La más conocida es Gangkhar Puensum, considerada la montaña virgen más alta del planeta. Para los habitantes de la zona no es solo una cumbre, es un hogar espiritual que no debe ser perturbado. Por eso ningún alpinista la ha escalado jamás. Sus laderas permanecen intactas, envueltas en nubes, leyendas y un respeto tan profundo que ni la fama del montañismo mundial ha logrado romper. Y es precisamente en esta región de creencias ancestrales, en este mundo donde la montaña es un ser vivo y sagrado, donde encontramos una de las tradiciones más sorprendentes del Himalaya, la existencia de una diosa viviente. Esta realidad ocurre en Nepal debido a una tradición tan enigmática como antigua, la elección de la Kumari, una niña que es venerada como si la divinidad habitara en ella. Aunque pueda parecer extraño, esta realidad no se debe a un título simbólico ni a una figura ceremonial. Aquí miles de personas creen que realmente esta niña es la encarnación real de la diosa Talehu, protectora del valle de Katmandú. Para elegirla, los sacerdotes buscan entre cientos de niñas a aquella que cumple una larga lista de señales físicas y espirituales, atributos que, según la tradición, representan pureza, fortaleza interior y destino. Cuando la encuentran, la vida de la niña cambia para siempre. La Kumari pasa a vivir en el Kumari Ghar, un pequeño palacio de madera tallada en el corazón de Katmandú. Allí apenas sale al exterior, ya que su presencia solo puede mostrarse en festividades sagradas. Y una de las curiosidades más impactantes es que no puede derramar sangre, porque un simple rasguño pondría fin de inmediato a su condición divina. Por eso nunca camina descalza, ni puede correr o jugar como otros niños. La Kumari es protegida porque es una diosa. Durante los festivales, miles de personas viajan durante días enteros solo para verla asomarse unos segundos por una ventana. Creen que una sola mirada de la Kumari puede traer buena fortuna, protección y bendiciones. Algo que pocos forasteros saben es que cuando la Kumari alcanza la adolescencia, su etapa como diosa llega a su fin. No hay ceremonias grandiosas ni despedidas multitudinarias, simplemente vuelve a su vida normal, recupera su nombre original y el ciclo sagrado comienza de nuevo. Otra niña será elegida para ocupar su lugar. Una tradición extraordinaria, sí, pero no tan misteriosa como la elección del pequeño lama, cuya búsqueda sigue señales antiguas y presagios que para muchos pertenecen a otro mundo. Y es que en el Himalaya, lo sagrado no se limita a templos o palacios. También se esconde en sus aldeas más remotas, lugares tan aislados que su vida cotidiana parece salida de otro tiempo. En algunos de estos pueblos, en zonas de Nepal, India o Sanskar, no existe ni una sola carretera. Y para llegar a la aldea más cercana, hay que caminar durante días, cruzando glaciares, acantilados y puentes de cuerda suspendidos sobre ríos que rugen como bestias, convirtiendo cada día en una dura prueba de supervivencia. Los caminos son tan estrechos que un paso en falso puede significar una caída mortal, pero niños, ancianos y familias enteras los recorren con naturalidad, como si fueran senderos cotidianos. En estos lugares, el médico más cercano puede estar a entre 3 y 10 días de distancia, y las comunidades dependen de plantas medicinales, conocimiento ancestral y la colaboración entre vecinos. Las escuelas, cuando las hay, son pequeñas construcciones de madera helada donde los niños aprenden con guantes y bufandas porque el viento se cuela entre las rendijas. Y en estos lugares, donde la vida es dura y el aislamiento es absoluto, es donde surgieron las leyendas que dieron origen a una de las tradiciones más increíbles del Himalaya. La búsqueda del niño donde, según los monjes, renace el espíritu de un gran maestro. Si te gusta y te sorprende esta historia, no olvides dejarnos un buen like y comentarnos qué te ha parecido.
En lo más profundo del budismo tibetano existe esta creencia que atraviesa siglos, reinos y montañas. La idea de que los grandes maestros conocidos como lama jamás mueren del todo. Cuando su cuerpo se apaga, su espíritu, según la tradición, comienza un viaje que desafía toda lógica. Y aquí es donde empieza una de las historias más misteriosas del Himalaya, la reencarnación del lama. Cuando un lama fallece, el silencio se apodera del monasterio. Las velas arden durante días, los monjes recitan mantras antiguos y todos esperan señales. Ese es el momento en el que comienza un proceso que casi ninguna religión conserva hoy en día: la búsqueda de la nueva reencarnación del maestro. Según sus creencias, no se elige a un heredero, se descubre en la tierra. Ser lama para ellos no es un título, es un destino. Los monjes de mayor rango interpretan pistas, la dirección del humo en los rituales funerarios, palabras que el lama pronunció antes de morir, sueños compartidos y hasta fenómenos climáticos que consideran presagios. Y aquí viene lo sorprendente. A veces un simple presentimiento basta para que toda una expedición dé comienzo. Cuando creen haber encontrado una señal, los monjes inician un viaje que recuerda más a una peregrinación ancestral que a una investigación. Caminan durante semanas, cruzando aldeas aisladas donde el silencio lo domina todo. Pasos nevados que parecen no tener fin y valles tan remotos que casi nadie ha pisado en siglos. Tocan puertas humildes, observan a niños jugando en el polvo, hablan con familias que ni siquiera saben que existe un monasterio en su honor. Aquí, la historia se vuelve aún más increíble. Esta búsqueda puede llevarlos a una aldea remota del Himalaya o a otro continente completamente distinto. Una de las pruebas más impactantes es la famosa selección de objetos. Frente al niño colocan varios elementos mezclados. Algunos pertenecieron al lama fallecido y otros no. No dicen nada, no explican nada, solo observan. Y si el niño elige los objetos correctos, para los monjes no es magia ni casualidad, es una revelación. Para ellos, estas pruebas no son juegos ni coincidencias, son revelaciones, momentos en los que lo invisible, según su tradición, se manifiesta a través de las manos de un niño. Pero lo que viene ahora es todavía más sorprendente, porque la tradición afirma que el lama puede renacer en cualquier lugar del planeta. Y esto no es teoría, ya ha ocurrido. Como en esta historia que vas a conocer ahora, que ocurrió de verdad y sorprendió al mundo entero. Fue a finales del siglo XX, los monjes tibetanos anunciaron que la reencarnación de un maestro había aparecido en un lugar inesperado, un niño español llamado Osel Gita Torres. Según los monjes, Osel era la reencarnación del Lama Thubten Geshe, uno de los maestros más influyentes del budismo tibetano moderno. Todo comenzó cuando viajaron a España siguiendo varias señales que, según su tradición, apuntaban hacia Occidente. Al conocer al niño, realizaron la prueba de los objetos, mezclaron pertenencias del lama con otros elementos cualquiera. Osel escogió sin dudar los objetos del maestro fallecido. Para los monjes no hubo duda, el espíritu había vuelto a nacer. Con apenas 14 meses, Osel fue llevado al monasterio de Sera, en el sur de India, donde recibió el nombre de Tenzin Osel Rinpoche. Allí pasó años estudiando filosofía budista, meditación y rituales reservados únicamente para los grandes maestros. Su historia apareció en periódicos de todo el mundo y se convirtió en uno de los casos de reencarnación más comentados de la historia moderna. Pero, al igual que otros jóvenes reconocidos como reencarnaciones, Osel siguió su propio camino. En la adolescencia decidió dejar la vida monástica, estudiar cine y construir un destino diferente. Para los monjes tibetanos esto no fue un problema. La reencarnación, dicen, señala un destino pero no obliga a seguirlo. Y aquí surge otra revelación. Su caso no es único. En el budismo tibetano existen decenas de lamas reencarnados conocidos como tulkus. Cada linaje tiene sus propios signos, sus métodos y sus historias. Y aunque suene increíble, algunas búsquedas han llevado a los monjes a Europa, América y otros lugares del mundo, donde investigaron a niños que mostraban recuerdos extraños o que reconocían objetos de maestros muertos. Algunos fueron confirmados, otros descartados, pero la creencia sigue viva. Para estos monjes,
En este mismo momento puede estar creciendo un niño en cualquier rincón del planeta que, sin saberlo, lleva dentro el espíritu de un gran maestro. Y ahora, antes de continuar este viaje y descubrir la hospitalidad más extrema del Himalaya y las aldeas que se comunican silbando entre montañas gigantes, cuéntanos tú. ¿Aceptarías que un monje señalara a tu hijo o a un miembro de tu familia como la reencarnación de un maestro, aunque eso significara que dejara tu hogar para vivir en un monasterio? ¿Qué te parece más difícil de aceptar? ¿Que una mujer pueda casarse con varios hermanos o que pueda elegir un hombre distinto cada noche como hacen los Mosuo? ¿Piensas que la vida sería más fácil en un lugar sin celos? Pausa un momento el vídeo y déjanos tu comentario. Será muy divertido leerte y, como sabes, tu opinión es lo que mantiene vivo este canal y nos ayuda a seguir viajando donde otros no llegan. Gracias por formar parte de Mundo Sin Censura. La vida en esta región es tan extrema que muchas personas ni siquiera celebran su cumpleaños. No porque no quieran, sino porque la mayoría no conoce su fecha exacta de nacimiento. En muchos pueblos del Himalaya no existen registros oficiales, no hay hospitales donde anotar el día y la hora, y durante generaciones nadie tuvo documentos que marcaran estos detalles. Por eso en el Himalaya, la vida no se mide en años, sino en inviernos superados. Cada invierno es una prueba. Temperaturas bajo cero durante semanas, caminos bloqueados por la nieve, escasez de alimentos y un aislamiento casi total del resto del mundo. Para estas comunidades, cumplir otro invierno significa seguir vivos. Significa que la familia ha resistido una temporada más de frío, altura y soledad. La vida aquí es tan dura que incluso la manera de comunicarse tuvo que adaptarse a la montaña. En algunos valles remotos se utiliza un lenguaje silbado, una forma de transmitir mensajes que puede viajar kilómetros a través del aire limpio del Himalaya. Este sistema no es un capricho ni una tradición curiosa, nació como una necesidad. En estas montañas un grito no llega lejos, las laderas devuelven el eco de forma caótica y muchas veces hablar demasiado fuerte puede provocar una luz. El silbido, en cambio, atraviesa barrancos, sortea bosques y se desliza entre las crestas sin riesgo. Gracias a este lenguaje único, los habitantes pueden avisar de desprendimientos, coordinar el paso de animales, pedir ayuda, comunicar nacimientos o incluso transmitir noticias de una aldea a otra, todo sin tecnología y sin abandonar la seguridad del lugar en el que estén. En un mundo donde el móvil apenas tiene señal, estos silbidos se convierten en una auténtica red de comunicación natural, tan ingeniosa como ancestral. Una forma de comunicarse que tiene mucho que ver con lo que estás a punto de descubrir. Porque es precisamente en estas aldeas tan remotas, en lo más profundo de esta región inhóspita, donde surge una costumbre que para muchos visitantes resulta imposible de creer: la hospitalidad absoluta, una hospitalidad tan extrema que no necesita nombre. Todos en estas aldeas saben lo que significa. En valles como Zanskar, Ladakh, Mustang o zonas rurales del Tíbet, la llegada de un forastero es un acontecimiento raro. Tan raro que aquí pueden pasar semanas, meses e incluso años sin que nadie de fuera pise la aldea. Los caminos están bloqueados por la nieve durante buena parte del año. Los acantilados cortan las rutas y los ríos glaciares impiden avanzar. Es por ello que en lugares así, la visita de un extraño es un evento realmente extraordinario. Por eso, cuando alguien llega, los habitantes ofrecen lo mejor que tienen. En estas aldeas, la hospitalidad no es solo educación, es una obligación moral, un principio sagrado que ha permitido a las comunidades sobrevivir durante siglos. Si un viajero aparece al anochecer, congelado y exhausto, nadie puede permitir que duerma fuera en el frío. Aquí las normas son claras. La vida está por encima de todo. Por eso ofrecen la mejor comida, el mejor fuego e incluso la mejor cama, aunque sea la suya propia. En algunas aldeas muy aisladas, según documentaron antropólogos que trabajaron en regiones del Himalaya indio y tibetano, la hospitalidad podía llegar todavía más lejos. Hay relatos que aseguran que, en tiempos pasados, e incluso hoy en rincones muy remotos, la familia ofrecía no solo su hogar, sino también la compañía y el cuidado de una mujer de la casa, como gesto supremo de confianza hacia el visitante. No era algo romántico ni relacionado con el deseo, sino un acto cultural que buscaba proteger al forastero del frío,
integrarlo en la comunidad y dejar claro que no representaba ninguna amenaza. Según estas crónicas, la compañía servía sobre todo para ofrecer calor humano, mantener viva la tradición de acogida y reforzar los lazos entre personas que en un entorno tan peligroso podían necesitarse mutuamente para sobrevivir. Aunque para muchos de nosotros pueda sonar extraño, y sería genial conocer qué piensas sobre esto, es una tradición que merece ser entendida. Porque este gesto, por increíble que parezca, tiene raíces profundas. En lugares donde el aislamiento es extremo, los recursos son escasos y la supervivencia depende de la cooperación, compartirlo todo, incluyendo el calor humano, era la forma más segura de crear paz con cualquier viajero. Un auténtico pacto de humanidad entre montañas congeladas. En algunas aldeas, el invitado dormía en la cama principal de la familia. En otras, se le cedía el lugar más caliente de la casa, junto al fuego que apenas sobrevivía a las noches de invierno. Y en ciertos pueblos de antiguas rutas comerciales, este tipo de hospitalidad servía además para fortalecer alianzas, compartir historias y mantener viva la conexión entre comunidades aisladas. Hoy en día, esta tradición casi ha desaparecido, pero aún se recuerda como parte de un pasado donde el frío podía matar a una persona en cuestión de horas y ayudar al desconocido era una ley no escrita. En un mundo donde casi nadie llega, donde los mapas pierden sentido y la nieve borra los caminos, la hospitalidad extrema del Himalaya nos recuerda algo esencial. En regiones únicas como esta, entre montañas gigantescas y valles silenciosos congelados, la vida solo es posible si se comparte. En este viaje hemos cruzado montañas imposibles, aldeas perdidas y tradiciones que desafían todo lo que creíamos saber. Pero esto es solo el principio. En Mundo sin Censura, cada semana te llevamos a lugares donde otros ni siquiera se atreven a mirar. Así que, si quieres seguir recorriendo el mundo como un auténtico explorador, toca el vídeo que tienes aquí al lado y continúa el viaje con nosotros. Pincha en él, te va a encantar.